Hola, buenos días. En este momento son las 6:30 de la mañana. Mi esposo de nuevo está de viaje. La mayoría de esta semana voy a estar sola, pero bueno, en unos días regresa. Y yo no quiero pensar mucho en esto, así que mejor de una vez empecemos nuestro día. Estoy segura que esta semana va a ser una semana muy feliz, una semana positiva, una semana productiva. Y así espero que sea también para ti, así que empecemos de una vez. No sé por la situación que estés pasando en este momento, pero te quiero decir que todo va a estar bien, esto va a pasar, te mando un abrazo y deseo que tengas la mejor semana. No, muchas personas. Qué lindo, mira qué linda estás. Siempre la fiesta de té. Ok. Cuidar de mí me ha enseñado a amarme más, a ser una mejor mamá, una mejor versión de mí, y por eso es que lo tengo como prioridad al iniciar mi día. Qué bonito, mi amor. Chicas, chicos, por favor, nunca hagan lo que yo hice, nunca dejen de usar protector solar. Yo lo dejé de usar en mi rutina por muchos meses y ahora vuelvo a él. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esta soy yo haciendo lavandería de último momento. Mi niña necesita uniformes que aún están mojados. Si me preguntas si me enorgullece hacer las cosas a último minuto, la respuesta es no, pero aquí estamos y lo asumo con una buena actitud. Espero que mi niña llegue con sus uniformes listos. Yo creo que sí nos da tiempo. Hora de hacer el desayuno favorito de mis niños, la avenita. Si les doy otro tipo de desayuno, generalmente lo dejan, pero este se lo comen siempre completo. Esto casi nunca lo hago, pero el día de hoy le voy a agregar almendras picadas y arándanos con un poquito de miel. Buenos días. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Hola, buenos días. Les pregunté qué videos querían ver de mí y ganó una semana conmigo y saben que me encanta la idea. Tengo muchas cosas importantes en la agenda. Además que estoy casi toda la semana sola porque mi esposo se fue otra vez y necesito que me acompañes para no sentirme tan sola. Les estaba contando que por estos días me sentía un poco desanimada, desmotivada, pero empiezo a sentirme mucho mejor y les voy a mostrar qué es lo que estoy haciendo con mi rutina, cómo pasan los días. En este momento son las 9:30 de la mañana. Acabo de dejar a mi niña en su escuela y llego al parque. Hora de pasar un ratito afuera, tomar aire fresco. Creo que esto es lo que me falta. Había dejado esto de lado. Mamá y bebé a caminar y hacer ejercicio. Vamos. Focus on you later.
Acabamos de llegar. Este día de parque estuvo perfecto, la temperatura está perfecta, no está caliente, pero sí está soleado. Te pega un poquito los rayos del sol, pero luego llegan las nubes para que no te calientes demasiado. Varias cosas bellas que acabo de ver. Vi como 6 perros que vinieron a saludarnos. Yo no sé por qué esas personas tenían tantos perros todos juntos a la vez. Esos sí, todos muy dulces. Vinieron a darle besos al bebé. Ven un bebé y se desviven por él. Lo que me hace extrañar mucho a nuestra perrita Lumi. Por aquí hay una actualización de Lumi. Ella está muy feliz en el campo con su hermanito Pancho. Y también vi 2 viejitas muy lindas sentadas en una banca leyendo libros. Pararon su libro para decirme hola, qué día tan hermoso, y yo les dije sí señoras, qué día tan hermoso. Nos llenamos las 2 partes de positividad y yo seguí caminando. No sé cuánto caminé, una media hora, unos 40 minutos. Y también el bebé tuvo su tiempo porque lo llevé a los columpios. Habían demasiados niños el día de hoy. Habían, sin mentirles, como unos 30 niños en el parque. Yo creo que es por el clima, está perfecto. Pero por ahora no me puedo ir a la casa, tengo que ir a Target. Se me acabaron los pañales, este bebé no tiene ni un solo pañales. Y también necesito hacer la compra de mercado, pero no me va a dar tiempo de ir a 2 lugares, así que voy a hacer todo en Target, mercado, pañales, todo lo que necesito. Adiós parque. No, el carro me acaba de avisar que no tenemos gasolina. Si me conoces sabrás que yo odio poner gasolina. Me causa mucha inseguridad. No sé por qué, no me siento segura. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. Bueno, déjenme explicarles qué es lo que pasa porque me siento insegura. Generalmente cuando veo esos videos de crimen, no sé por qué, pero acá en Estados Unidos siempre están en una gasolinería, pasan muchas cosas en una gasolinería y por eso es que me siento así cuando voy a este lugar. Pero bueno, pasemos a un lugar más feliz. Este día soleado me pone de buen humor. Chicas, chicos, me siento muy bien, estoy muy feliz, me siento recargada, no sé cómo explicarlo, pero estoy feliz el día de hoy. En este momento son las 12:50 de la mañana, de la tarde, y en ese momento me dio hambre, muchísima hambre, así que preparémonos algo de comer, algo fácil y rápido porque tengo mucho por hacer. Me voy a preparar un sándwich y ya sé, si eres de Colombia de pronto me estás abriendo los ojos en este momento, porque en Colombia de almuerzo o de lunch nunca comes un sándwich, siempre comes una comida completa con su sopa, su arroz, su carne o su proteína, su ensalada, siempre es una comida completa. En cambio acá en Estados Unidos es al revés, de almuerzo comes algo más pequeño como un sándwich y en la cena sí haces una preparación como más para toda la familia. Creo que es por el estilo de vida tan ocupado que tenemos aquí y yo ya llevo 10 años viviendo aquí, así que soy como medio colombiana, medio gringa. Bueno, no medio y medio, pero bueno, al menos tengo algunas costumbres que ya me adapté. Inclusive es demasiado extraño por algunos miembros de mi familia cuando vienen acá y ven que vamos a comer un sándwich. Ellos son como que, ¿estás bien, Alejandra? Como que no se explican por qué estamos comiendo un sándwich a la hora del lunch. Eso no tiene sentido para muchos colombianos, pero bueno. Y yo creo que vemos esto como de los sándwiches raro. Es porque en Colombia los hacemos muy diferentes. Yo lo hago de una manera muy balanceada y saludable. Por ejemplo, el jamón que utilizo es jamón de pavo, que es literalmente el pernil de pavo. Compro el natural, ellos literalmente ponen el pavo en el horno y luego lo cortan de manera muy finita y así es como me lo venden. Hay otro tipo de jamón de pavo que es demasiado procesado, nunca compres ese, sino el que sea 100% natural, horneado y ya. Y lo hago muy saludable porque le pongo mi tomate, le pongo espinaca, un poquito de mayonesa, yo amo la mayonesa. ¿Y qué más? Y el pan que utilizo es pan que es alto en proteína, así que si me como 2 tajadas estoy comiendo 10 gramos de proteína
proteína, más otros 10 o 15 del pavo. En total son como 25 gramos de proteína en un sándwich. Que de pronto, si no sepas mucho de contar proteína y esto es alto en proteína, lo que quiere decir que es bueno. Y es balanceado. A veces le pongo aguacate también y queda... Así que el problema no es comer sándwich. El problema es cuando comes qué tipo de sándwich. Y este es el primer descansito que tengo para mí, para respirar. Dios mío, ni siquiera me he bañado y tengo mucho que hacer, pero bueno. Cuando me empiezo a abrumar con todo lo que tengo que hacer, me recuerdo un paso a la vez, Alejandra. Y en vez de gastar energía pensando y repensando, lo que hago es escribir todo lo que tengo que hacer y eso me hace sentir automáticamente mejor. Ok, y con mi sándwich voy a tomar mis suplementos. Si no lo hago en este momento que tengo un tiempito para mí, no lo voy a hacer el resto del día, así me ha pasado. Así que esto es nuevo en mi rutina, siempre tomo mis suplementos con mi lunch o con mi almuerzo. Estas son las vitaminas que estoy tomando y también estoy tomando extra de vitamina D por recomendación de mi doctor. Y el embellecedor natural, como le dicen, el colágeno. Estoy tomando este suplemento de la marca Sacha Fitness y esto es dificilísimo de revolver. Yo amo este producto, pero les tengo que confesar que es muy difícil de disolver. Es que es un fastidio revolverlo, de verdad. Se quedan como los grumos atoscados, pero bueno, tengo la solución. Llena un poquito de agua, agrega el producto y con un tenedor empieza a mezclar. Súper, súper, súper loco, lo más rápido que puedas. Y luego sí lo llenas todo con agua. En vez de llenar todo el vaso con agua hasta arriba y luego tratar de revolverlo, es un fastidio. Pero muy merecido. Nadie me saca de mi sofá por los próximos 20 minutos. Buen provecho. Ok, pude descansar un ratito. Vi un video de YouTube. Esa fue mi recompensa por toda la mañana. En este momento me voy a cortar el pelo. Si no lo sabías, yo hace más de 15 años... Sí, 15 años, desde que tenía como 18 años. Se siente tan extraño decir esto. Sí, hace 15 años yo ya era una adulta. Dios mío, no lo puedo creer. En fin, olvidemos esa parte. No hablemos de mi edad por ahora. Pero hace muchos años me corto el pelo en casa. Y es que yo amo mi pelo largo. Creo que nunca me lo voy a cortar, o bueno, por ahora. Bueno, no puedo decir que nunca. Pero yo amo mi pelo largo. Así que lo único que hago es despuntarlo. Porque mi pelo, al ser delgadito, a tener poco volumen, las puntas se le abren muy fácil. Ese es el estado actual de mi pelo. El paso que más se me complica hacer, yo odio partirme el pelo a la mitad, nunca me queda bien, pero bueno. Segundo mechoncito. Miren, aquí se ve la diferencia antes y después. Es solo un poquitito. Así se ve todo lo que despunté. Como pueden ver, es bien pequeño. Me siento renovada. Me estoy aplicando me estoy aplicando un poco de bloqueador solar. Chicos, yo soy la peor aplicándome bloqueador solar y es uno de los pasos más importantes. No sean como yo, no se lo salten. Y no se olviden del cuello, porque vi esta foto. Esta foto es de una persona que se aplicaba bloqueador solar en la cara, pero nunca en el cuello, y yo no lo puedo creer. Me impresionó demasiado. No quiero que se me caiga aquí la toalla y ustedes no quieren ver eso.
Este es el atuendo del día. Tengo una falda short. Últimamente he estado queriendo usar más falditas, pero con los niños es imposible. Obviamente los tengo que llevar al parque. Estoy con el bebé de arriba abajo, me agacho todo el tiempo. Y como no se me había ocurrido, una falda short es la solución para todo esto. El único problema es que se arruga mucho. La falda es de Target y el top es de Brandy Melville. Ahora sí, empecemos a trabajar en la casa, manos a la obra. No terminé de mostrarles lo que compré en Target. Compré pollo para la semana, yogur griego, queso crema, tomates, moras, ¿cómo se dice blackberry en español? ¿Ustedes saben? Yo no sé, yo le diría moras. Queso desmenuzado, crema de garbanzos, compré bananas, cebolla, avena en hojuelas. Esta semana quiero hacer mi granola casera. Les compré cereal, este es uno de los que compro a veces, que no tiene nada de azúcar. Compré caldo de pollo, este es el caldo literalmente de pollo líquido. Les compré frijolitos, compré pan integral con semillas, compré huevos, compré uvas, arroz integral y arroz del blanco normal. Les compré pasta con formitas de gatos y perritos. Esta es la de la marca que más me gusta. Compré mantequilla de maní. Cuando compro la mantequilla de maní me aseguro que en la parte de los ingredientes de atrás solo tenga 2 ingredientes. El primero maní y el segundo un poquito de sal y ya. Si tu mantequilla de maní empieza con un ingrediente como azúcar o aceite de palma, no es mantequilla de maní, te están engañando. También les compré jugo de naranja con alta pulpa. Este no es mi favorito, no es el que es recién exprimido, que te dura solamente como 3 días. Este te dura un poquito más, es un poquito más procesado. De todas maneras no tiene ningún otro ingrediente, solo naranjas. Compré helado. Si vives acá en Estados Unidos tienes que probar este helado. ¡Oh! Amiga, no. Si es que vos no has probado este helado, entonces no has probado nada, porque eso es uno de los mejores helados que yo he probado en mi vida. Amiga, mira, es este. Y la razón por la que fui a Target, la caja grande, grandota de pañales, todo esto me costó $140. Y ahora que pongo todo aquí no se ve como casi nada. Bueno, la mitad del valor, casi que $50 se lo llevó este. ¿$50 o 30? Algo así. La vida acá en Estados Unidos es complicada. Por eso gratitud porque puedo tenerlo. Me encanta ponerlo aquí y verlo todo junto. Que aunque pueda parecer pequeño para muchas personas, para mí es suficiente. Con esto alimento saludablemente a mis niños. Por lo general, los días lunes son días reinicio en mi hogar, lo que significa que hago la compra de mercado para la semana. Cuando llego a casa me gusta limpiar un poco el refrigerador, volver a reorganizar la comida, si puedo reorganizar un poco la despensa y hacer alguna limpieza semanal como limpiar la estufa, desinfectar los pisos o algunas superficies que no se atacan durante la semana. Esto con el fin de que el resto de la semana me quede un poco más balanceado todo lo que tengo que hacer. Hoy tengo una mañana muy ocupada porque además de ser un día de escuela, mi bebé también tiene una clase para bebés. Bueno, es para bebés y para las mamás. Entramos los dos, pero tengo que estar allá a cierta hora. Y eso me estresa un poco a veces porque tengo que planear el tiempo en la mañana muy bien para no llegar tarde. En fin. Hoy me levanté tarde porque anoche me acosté tarde. Estoy estudiando. ¿Estudiando yo qué? Sí, yo lo sé. Para mí también suena un poco extraño esto de decir que estoy estudiando. Estoy haciendo un curso por internet, pero bueno, ya les contaré más acerca del asunto. Voy a preparar desayunos, empacar toda la rutina de mañana. Salgo corriendo para esa clase y en un ratito hablamos y te cuento todo. Un respiro cuando me siento abrumada, cuando me siento estresada. Respiramos. Un paso a la vez, organizar mi tiempo en mi mente. Ok, vamos. Ok, la niña está en la escuela, el bebé y yo ya desayunamos. Tengo literalmente 1 minuto para empacar lo que necesito. Este es el bolso que estoy utilizando últimamente. Chicas, chicos, la pañalera que tengo por más de 5 años llegó a su fin. Resulta que acontece que puse una camisa mojada del bebé, se me olvidó que estaba mojada y la dejé ahí por días. Chicos, a la pañalera le salió moho.
Pero ¿por qué estoy diciendo esto en un video? En fin, no creo que necesitaran saber esa parte, pero no voy a seguir consiguiendo pañalera. Este va a ser mi bolso de ahora en adelante. Un bolso donde puedo echar todo. Es como una bolsa de mercado grande, pero un poco más bonita, más presentable. Esto es lo que siempre llevo conmigo. Pañitos para el bebé, pañales, una ropita extra por si hay algún accidente, protector solar en estos días de verano, llaves, mi teléfono, un snack para el bebé, otro snack para el bebé en caso de que haya una emergencia, mis gafas de sol. No se me olvida el bebé. Este es mi atuendo del día, una camiseta de flores, unos leggings que son aquí como bota campana, que de hecho estos leggings no me los quito por nada del mundo. Y el bebé tiene una camiseta de rayas, unos shorts y unos zapatos negros. Y adiós. Chao chicos, nos vemos. En ese momento son las 1:15 de la tarde. 1:15. ¿En qué momento se me hizo tan tarde? Siento que estos días donde tengo toda la mañana ocupada, el tiempo se me va así. En ese momento voy a prepararme algo de comer. Tengo un poco de hambre y no quiero hacerme algo muy grande, pero tampoco tengo tiempo, así que me voy a hacer una tostada de aguacate. Ok, tenemos la tostada. ¡Woo! ¡Woo! Ay, mamita, me quemé. Oh, bro. Salsa picante. Oh, su buena porción de jamón de pavo. En vez de jamón de pavo le puedes poner huevito encima. Si te gusta tanto el aguacate como a mí, tienes que probar esa receta. Y me traigo... ¿Por qué se me está trabando la lengua tanto hoy? No lo sé. Pero me traigo mi almuerzo para el escritorio porque tengo varias cosas que hacer. Que de hecho, miren, así está mi casa. Tengo que recoger el desastre que hizo mi bebé esta mañana. No he recogido el comedor. La isla un poco sucia después del lunch y del desayuno. Y me encantaría en ese momento limpiar la casa. Pero llevo varios días un poco frustrada porque no he podido sentarme a editar un video que quiero subir. Y eso me pasa mucho, sobre todo mientras el bebé está durmiendo. Tengo que decidir entre la casa y el trabajo. Edito videos y soy feliz mentalmente, o me dedico a limpiar la casa y soy feliz también mentalmente de otra manera, porque me regala paz tener mi espacio limpio, pero también me frustra mucho querer hacer otras cosas, y más porque siento que últimamente mi canal y mi negocio no están dando los resultados que yo estaba acostumbrada a tener, lo que me hace sentir que necesito trabajar más duro, pero no tengo tiempo para trabajar más duro. Bueno, vamos a cambiar esa frase. No es que no tenga tiempo, en ese momento no puedo tenerlo como prioridad. En fin, dejo de pensar y comienzo a trabajar, porque si me pongo a pensar voy a darle 1000 vueltas a un solo asunto y voy a perder muchísimo tiempo. En ese momento no me puedo dar ese lujo, no. Tengo algo para contarles. Estoy embarazada. No estoy embarazada, no estoy embarazada. ¿Te acuerdas de ese chiste que dice, señora, ¿es niño o es niña? Y ella dice, es tostada de aguacate. Oh, sí, yo soy muy malo. Cuando no se puedan concentrar en hacer algo, pongan un temporizador, un cronómetro, no sé cómo le digan ustedes. Empieza a correr el tiempo. Esto es todo lo que le cocinó a mis hijos. ¿Qué era lo que iba a decir? Esto es todo lo que les cocino a mis hijos. Empezamos con el desayuno. Lo primero que voy a hacer... Por fin pude subir un video corto a Instagram y lo voy a subir también a YouTube. Si no lo has visto, es este que está acá. Estoy frustrada. Resulta que se me acabó el espacio en el teléfono y no tengo espacio para crear más videos. Y lo que me demoraría media hora, me terminó demorando 1 hora completa. Ya tengo que ir a despertar al bebé e irnos. No quiero comprar otro teléfono simplemente para que tenga más espacio. Me va a tocar mover todo lo que tengo a un disco duro. En fin, voy a apagar el computador, voy a apagar los teléfonos y me voy a disfrutar la tarde. Hora de ponernos el vestido de baño. Segundo paso, despertar al bebé. Aún está dormido, pero ya me tengo que ir a recoger a mi niña a su escuela. Me da un poquito de lástima despertarlo, mi amor. ¡Arriba! Esto de despertar al bebé es algo demasiado triste para mi productividad. Toda mamá sabe que un bebé no se debería despertar, que esos minutos donde ellos están dormidos son casi que sagrados, pero
La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. Después de piscina regresamos a casa, les di la rutina de noche a mis niños, los acosté a dormir y llegué directito a limpiar la casa. No había tenido el chance de hacerlo durante el día y se me acumuló muchísimo trabajo. Me veo tan extraña con estas gafas. Ese fin de semana mi niña tuvo su recital de ballet. Por primera vez que mi niña hace un show de ballet en su vida. Y la verdad yo no me imaginaba que ese auditorio fuera a ser tan grande. Un auditorio grande, de verdad. Ese es el primer semestre que tenemos a la niña en ballet. Es nuestra primera vez haciendo todo esto. Y yo vi ese escenario y me pareció gigante. Como unas niñas de 4 años van a hacer su show aquí. Se van a poner a llorar. No va a estar la profesora al lado o la instructora. En fin, traen a las niñas, las traen con la luz apagada porque son varios actos de ballet. Se encienden las luces y las niñas ven todo el público sentado ahí. Pues amigos, amigas, no sé qué pasó, pero ni ninguna niña se puso a llorar. Yo pensé que iba a ser un desastre porque esas niñas no están acostumbradas a un show así de grande. Pero no. Algunas se quedaron un poco paralizadas viendo a la gente, pero la mayoría lo hizo excelente, tratando de seguir la coreografía que habían practicado por meses y meses y meses. La misma coreografía cada 8 días. Así que les cuento esta historia como una mamá orgullosa. Y se llega una de las noches más difíciles que he tenido en mucho tiempo. Mi niña Sofía contrajo un virus que no la dejaba dormir. Para que respire mejor la traigo al baño, abro la ducha con agua caliente y ese vapor le ayuda mucho a que pueda dormir mejor. Los saludo con una noche de desvelo. Mi niña me despertó como 3 veces cada 2 horas. No sé cuánto dormí, probablemente 2 o 3 horas en toda la noche. Hoy tengo a los niños en casa todo el día, así que tengo que cancelar todos mis planes que tenía para hoy. Quería ponerme a organizar el cuarto de los niños, pero no voy a poder, no creo que pueda. ¿Un abrazo? En este momento estoy tomándome un cafecito y estoy haciendo como si fuera borrón y cuenta nueva. No me quiero dejar desanimar por la noche que tuve. Mi niña tiene tos, está enferma. Por suerte no es más que un resfriado, pero de todas maneras no la deja dormir. Y si no duerme ella, yo tampoco duermo. Estoy tomándome un cafecito con crema. Y mi desayuno es una arepita colombiana de maíz y también un huevito. Qué triste me pone ver a mis niños enfermos. Si yo pudiera les daría mi salud. Pero bueno, por ahora nos enfrentamos a esto con la mejor actitud. Me voy a poner a limpiar un poco la casa mientras cuido a los 2 niños. Y bueno, con ese ayudante, ¿quién no se anima a limpiar los pisos, verdad? Ocho de la noche y mamá puede comer por fin. Que no falte la salsa picante. Hola, en este momento son casi las 10 de la noche. Ni siquiera sé qué hora es. Sí, son las 10:12 de la noche. Tengo mi helado favorito y voy a sacar un momentito para estudiar un poquito. Amigos, no les he contado, estoy tomando un curso. Yo creo que ya les he compartido que uno de mis youtubers favoritos en el mundo es él, Casey Neistat. A él le llaman acá en Estados Unidos el rey del vlog y tiene un curso que hace mucho tiempo yo había querido tomar, pero no lo había hecho por el precio. Es un poco costoso, pero
pero si quiero ver resultados diferentes con mi canal, tengo que hacer las cosas diferentes. Tengo que explorar, tengo que educarme. Y cada centavo que yo gaste en esto va a ser ganancia porque eso se va a retribuir en un futuro. Y estoy decidida a traer mi canal de vuelta a los números que tenía en el pasado. No sé qué es lo que voy a hacer, aún no tengo muy claro la estrategia, pero se las voy a compartir. Cuando encuentre la solución se las voy a compartir. Y educarme es una de estas, así que si de pronto en ese momento estás pensando si educarte o no en algo que hace mucho tiempo has querido empezar a educarte, a aprender, esta es tu señal porque estamos en esto juntas. Hazlo porque esa inversión se te va a retribuir en un 100, 200, 1000%, estoy segura. Y me emociona aprender nuevas técnicas. Hora de aprender nuevas técnicas en esto de YouTube. Vamos a darle. Hola, buenos días, o mejor dicho, buenas tardes. En este momento es la 1 de la tarde y mi bebé está tomando su siesta. Hoy es día jueves, un día muy feliz porque mi hija se graduó. Tuve una mañana muy productiva. El papá, el bebé y yo fuimos a verla graduar, le dieron su diploma, nos tomamos las fotitos, la felicitaron, se gradúa de pre-kinder. Este es el vestido que utilicé para su graduación. Casi nunca soy de ponerme vestidos largos, pero no sé por qué hoy me dieron las ganas de la nada de hacerlo. No me dio tiempo de maquillarme casi nada, salí corriendo. Le preparé a los niños desayuno. Sofía se despertó mucho mejor hoy. Algo que me tenía un poco nerviosa porque pensé que de pronto se iba a perder su graduación, no sabía qué iba a hacer. No está al 100%, pero bueno. Un día entre feliz y triste porque es la última vez que va a estar en esta escuela, pero también feliz por nuevos comienzos. Estoy muy orgullosa de ella, lo bien que lo hizo. Y de ahí salí para el parque con mi bebé. Lo llevé un ratito al parque, la mamá y el bebé solos. Mi niña se quedó en su escuela porque tienen un día académico normal. Así que también tuve una buena mañana bajo el sol tomando aire fresco. Y en este momento me estoy arreglando un poquito porque quiero grabar mi podcast. Yo lo amo. Yo amo este tiempo porque me siento como en videollamada con una amiga. Ahí estoy revelando detalles de mi vida que jamás he revelado en mi canal de YouTube. Así que si quieres hacer videollamada conmigo, suscríbete. Este es mi podcast. Y también estoy en Spotify si me quieres escuchar mientras vas en tu auto, estás haciendo ejercicio, qué sé yo. ¿Está aprobado o no? El vestido la verdad es hermoso, pero soy yo la que me siento un poco extraña con él. En fin, día de podcast, te voy a mostrar cómo lo hago yo. No sé, de pronto después de esto te animes a empezar tu propio podcast. Ok, tengo una pregunta. Por estos días he estado notando que mi pelo se está dañando con el calor, pero no sé, últimamente me están dando ganas de dejarlo al natural. ¿Ustedes qué piensan? Este es el look al natural. No me cuadra. Pelito, no te quiero dañar, pero también me encanta mi pelo un poco más estilizado. Estilicemos el pelo mejor y empecemos. Y sigamos con el día porque tengo miedo que el tiempo no me va a alcanzar en esta siesta del bebé. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Creo que se ve mucho mejor, ¿verdad? No es que de la forma natural se vea mal, pero es que este se ve como pulido y ese es el look que yo quiero en ese momento. Primer paso me voy a encargar de... Primer paso, quiero que el sofá se vea bien arregladito. Paso número 2, traer el micrófono. Lo pongo a la altura de mi boca. El micrófono necesita ser conectado al computador y también tiene que estar conectado a la cámara. Este es el trípode donde pongo la cámara. Y también tengo notas de lo que voy a hablar. No estaba conectado el cable de... Tengo que tener mucho cuidado, eso me pasa mucho, cometo muchos errores porque tengo que tener varios cables conectados de la forma correcta. Es demasiado a veces de acordarme. Ya llevo meses haciendo esto, pero me sigue pasando, cometo errores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a mi podcast. Bienvenidos a Eres Hogar. Yo soy... Y se llega el día viernes. Este día mi niña no tenía clase y además no se había recuperado al 100%, así que decidí todo el día pasarla en casa, leyendo libros, viendo películas, haciendo manualidades.
Buenas tardes, son las 2:30 de la tarde y apenas tuve el chance de darme una ducha. Ay, lo siento, tengo algo en el diente. Por alguna razón mi niña ayer se estaba recuperando y hoy terminó amaneciendo de nuevo enferma. Ya no se queja de que tiene gripe, sino que ya se queja de que le duele la pancita y he estado todo el día con ella, mimándola. De nuevo, me toca a mí dejar todos los planes que tengo de lado para estar con ella, con mis dos bebés. La casa está hecha un desastre, así que en este momento me dedicaré a doblar ropa que me urge demasiado, lavar platos, limpiar superficies, aspirar bien, recoger todo el desastre de los niños de esta semana. Como es viernes, le dije a mi esposo: mi amor, por favor, regresa a casa con una pizza, esa va a ser nuestra cena. Me encantó hacer estos videos de toda la semana conmigo, muestra la realidad de mi rutina como es. Así tengamos una rutina, todos los días se ven diferentes y esa es la realidad. Si llegaste hasta esta parte del video, mándame un sol. Eso es lo que significa tu presencia para mí en este canal. Sobre todo por estos días que las cosas están en alerta roja. Riendo para no llorar, yo les mando un beso. Gracias por acompañarme esta semana. Nos vemos en el próximo video. Adiós.